Muchas gracias por estar por acá, por acercarse a la charla. El día de hoy lo que queremos conversar es un poco de este libro que se llama Agile Experience Design. Es la primera parte. No sé, lo que se quiere más con la charla es que podamos conversar de los temas que conozcamos, de los que estemos, ya somos los cuatro, o si llegan más, conversemos de lo que es ágil, de lo que es experiencia y cómo se aplica en nuestros diferentes ámbitos de desarrollo. Ahí está mi nombre y mi cuenta y mi correo es el correo personal, el de vos es jimmy.campos@vozdigital. Ok, la primera parte del libro se llama Looking at Agile and Why Designers Should Care. Es como setear en la escena de lo que se va a tratar en el libro, porque el libro está enfocado principalmente en la parte del diseño, del desarrollo ágil, o más bien la administración ágil, enfocada en el diseño. No sé, ¿usted es diseñador gráfico, compañero? No, soy programador. Desarrollador. Okay, y también es desarrollador, ¿verdad? Entonces es un poco enfocado en la parte de todo lo que es el proceso del diseño. Buenos días. Estamos empezando apenas, no se preocupe. Los temas que vamos a conversar son los 4 capítulos: rediseñando el diseño, la cascada se ha secado, lo que ha pasado con el desarrollo, lo que está pasando con el manejo de proyectos en cascada, como diseñador, qué nos importaría, y setear el escenario, principalmente lo que vamos a empezar. La primera parte es rediseñando el diseño. El tiempo ha cambiado, también el diseño también. Ahora estamos en una era digital. La manera en que se diseñaba o se desarrollaba los proyectos de diseño hace unos años ha cambiado mucho en la era actual, en el sentido de que antes un proyecto de diseño terminaba en el momento en el que se hacía la impresión del banner, se hacía la impresión de los afiches y se llevaban al cliente. Ahora en la era digital eso ha cambiado. En la parte con los sistemas y con las personas de IT también ha cambiado. Antes los diseñadores hacían los mockups o las pantallas o toda la parte del diseño web, se entregaba al desarrollador y el desarrollador tenía que ver cómo hacía eso que el diseñador había dicho. Tal vez el diseñador hacía un diseño super cool de la aplicación y entonces el cliente llegaba y lo aprobaba y se lo pasaba al equipo de desarrollo, y el equipo de desarrollo veía el diseño y decía: Dios, eso no se puede hacer, y ya se habían seteado los tiempos de desarrollo y se habían seteado como cuánto se tenía que estimar y todo, cuando en realidad el equipo de desarrollo nunca había estado en el proceso en que se diseñó eso. Al final se terminaba entregando a destiempo algo que no era lo que el cliente esperaba, porque tal vez el cliente tenía una expectativa con la aplicación y los mockups, y cuando llegó al equipo de desarrollo con la aplicación final era algo diferente. Entonces eso ha traído muchos problemas en la parte de proyectos, en la parte de entregar a tiempo, incluso en la parte de usabilidad y la experiencia de los usuarios, porque cuando te dicen que te van a dar algo y te dan algo completamente distinto o muy diferente a lo que esperaba, la expectativa del usuario baja. Como consecuencia, tenemos que reinventar la manera de diseñar y cómo la integramos dentro de un proceso ágil. Así podemos brindar el diseño a tiempo y en línea con la etapa de la información. Lo que quiere decir ahí es que queremos ver de qué manera no solo se hace mejor el diseño, sino cómo se integra de una manera ágil. No sé si ustedes están en conocimiento de qué significa ágil, lo han escuchado de su proyecto, la parte ágil. El compañero sí ha escuchado, el compañero sí. Sí, un poquitillo, algo de lo que estabas diciendo. Claro. Básicamente es como, bueno, según lo hacemos en apps, como el desarrollo, y como que uno programa el módulo, lo testea y después sigue con otro módulo y así va haciendo como etapas hasta que lo termina, ¿no? Exacto. Es principalmente eso. Eso es una manera de manejar ágil. Lo que pretende el proceso ágil es
poder movernos de manera más rápida a los cambios. Y es de lo más importante que hay. Lo que pasa con los sistemas, y nos ha pasado creo que a todos en esta área, es que cuando nos dan un módulo, o nos dan un sistema, nos dan requerimientos y los analizamos con un cliente, nos vamos 2 meses, 3 meses, 4 meses y llegamos a implementar donde el cliente lo que ya hemos analizado y nos damos cuenta de que los requerimientos de negocio cambiaron, que incluso las personas que estaban en el proyecto cambiaron, que tal vez el que estaba a cargo del proyecto en la otra empresa ya no está, y el que está ahora ya no sabe cómo hacer las cosas. Y ha dado muchos problemas, principalmente en la parte de estimaciones y costos. Siempre se quejaban porque se entregaba a destiempo. Y el principal problema ahora con el diseño era que estaba pasando lo mismo, que si bien es cierto, los equipos de informática y de desarrollo empezaron a moverse más rápido, los equipos de diseño aún se manejaban por afuera. No querían como muy integrarse en esto por problemas que no saben cómo es. De hecho que el libro está, como les decía, muy enfocado en la parte de diseño. Aquí habemos desarrolladores y diseñadores, pero la idea es eso, que no se supo cómo integrar el diseño a los procesos ágiles. El desarrollo ágil tiene su base en un manifiesto ágil que se declaró hace unos años, y para el diseño ágil también se declaró un manifiesto, que es este que vemos por acá. Agile Experience, como esa experiencia del usuario, del cliente, en términos de producto, tiene que cambiar. Y se habla primero que es inclusivo antes que elitista, digamos. En el desarrollo ágil se trabaja con equipos interdisciplinarios, y la idea es que tanto desde el cliente, el dueño del producto, el Scrum Master, el administrador de proyecto, el diseñador, y todos trabajen inclusivamente. No solamente se le deja al diseñador la obligación de hacerlo, sino que va a ser algo más inclusivo. La experiencia ágil emerge con una dirección, o sea, en vez de solamente salir así como así, sino que se setea con los equipos hacia dónde se quiere ir, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que el cliente espera, y se emerge con esa dirección. Lo más importante, como les decía, en esto es la integración y la colaboración. Antes se manejaba mucho que cada quien hacía su parte del trabajo y después nada más llegaban a hacer como una integración de yo hice esto, yo hice esto. En el desarrollo ágil se espera que todas las personas estén trabajando de manera integrada y colaborativa. Y también se habla de que se considera es considerado en el cliente, en el negocio y las necesidades tecnológicas, no solamente en lo que pensó alguien por ahí bajo su criterio, sino para poder lograr que esos proyectos ágiles se den a cabo, se deben tener la participación activa tanto del cliente como lo que él espera del equipo de negocios, que son los administradores de proyectos, y el equipo de tecnología, llámese programadores, diseñadores, etc. Lo que se espera con este manifiesto es crear algo más flexible, y que las personas no solamente tengan un producto a tiempo, sino que sea un producto que con el tiempo se acerca a las necesidades que tenemos, ¿verdad? Y lo más importante, y la palabra más importante que hay en Ágil, no es solamente los ciclos que hay. No sé si han trabajado, tenido la posibilidad de trabajar en equipos como Scrum, donde se hacen sprints y cosas por el estilo. No sé si han tenido la oportunidad. Lo más importante de todo esto es el valor, y que no va a haber una sola etapa en la que se trabaje que no se genere valor, que es lo más importante. Es como el secreto del sprint, del Scrum y el desarrollo ágil, que todas las acciones que vayamos a hacer tienen que generar valor, y así cambia totalmente la manera en que trabajábamos en Cascada, porque en Cascada se genera mucha documentación, se generan muchas cosas que al final del proyecto no generan ningún valor. Es increíble que un proyecto de software tarde a veces hasta 4 meses para generarle un valor real a un cliente, digamos, hasta que el cliente vea la primera pantalla. Eso no es
ni bueno para él ni es bueno para el equipo de desarrollo, simplemente porque se te van a cambiar los requerimientos, se va a cambiar la manera de hacer las cosas y no se genera valor. Con Scrum y con el desarrollo ágil lo que se espera es que cada 2 o 3 semanas se esté generando valor al cliente, que sea algo que sea usable, que ya el cliente lo pueda palmar y que vea cómo el proyecto va avanzando. Entonces esa es como la palabra más importante, el valor. Que todas las acciones que vayamos a hacer, todos los procesos que vayamos a hacer, toda la documentación que vayamos a realizar, sea enfocada en el valor. Como dice ahí, la cascada ya se está secando. No sé si alguno ha tratado de ha trabajado últimamente también en proyectos en cascada. Y cuando uno ha conocido de cómo es el Scrum, como que uno ve como la verdad, y ya cuando trabaja en cascada le parece todo pues sumamente difícil y complejo. El ciclo de cascada, por si nada más para recordarlos, empieza con la fase de inicio, la conceptualización, el requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, testeo y deploy. Acá, enfocado en la parte de diseño, ven que el diseño es solamente una etapa del desarrollo, o sea, es un entregable más. Cuando en Scrum lo que se espera es que el diseño esté en todo el proceso de trabajo, en que cada acción que se vaya a tomar en el proceso sea enfocada con una guía en el diseño, y que el diseñador y la persona que esté encargada del diseño siempre esté en el proceso de negocio. ¿Y cómo es eso? Es más o menos como lo voy a mostrar un poco acá. Y aquí quiero que lo conversemos un poco más. Alguien tiene una idea, el cliente tiene una necesidad, quiere hacer algo, y lo que pasaba anteriormente era que el cliente esperaba hacer algo, le decía a alguien lo que tenía en mente que quería hacer, y él se retiraba, y bajo el análisis de los desarrolladores y de las personas de análisis se creaba un producto. Acá cambia un poco. En este caso el cliente tiene una idea de qué es lo que quiere lograr, y el cliente quiere hacer, se imagina la Mona Lisa, pero tal vez no sabe cómo empezar a hacer la Mona Lisa, ¿verdad? Entonces va a buscar y va a crear un equipo interdisciplinario, llámense desarrolladores, administradores de proyecto, diseñadores, y dependiendo del tipo de proyecto más especialistas, como personas en electricidad o no sé, en comunicación, pero él forma un equipo, un equipo multifuncional. Este equipo se reúne y cada uno empieza a decir qué se imagina de eso que se habla de la Mona Lisa. Entonces unos se imaginan cuadrados, otros se imaginan triángulos y otros se imaginan círculos. ¿Por qué? Porque cada uno está enfocado en su área. Si yo soy diseñador, voy a pensar como un diseñador. Si soy desarrollador, voy a pensar como un desarrollador. Y si soy una persona de negocios, voy a pensar como negocios. Y todos vamos a tener alguna manera diferente de ver el proceso del producto final. Este equipo se reúne y pone sus puntos. Entonces ya se setea que yo estoy esperando un cuadrado y el compañero está esperando un triángulo y el otro un círculo, y estamos empezando como a ver cuál es la dirección que emerge. Pero vemos que en este proceso siempre va a estar el dueño del producto, quien va a ser el que va a permitir que esto se guíe por el mejor camino. Ya reunidos y hablado un poco, empiezan a poner ideas, como dicen, empiezan a lanzar ideas y dicen, vemos un paisaje, vemos esto, vemos tal cosa, y empiezan como a tirar ideas y a crear esa sinergia que se ocupan en los equipos para desarrollar un producto acorde a lo que se espera. Empiezan a conversar, empiezan a lanzar ciertos esquemas y lanzan su primer prototipo y su primer acercamiento, y llegan a eso. Y si bien es cierto, eso no fue lo que el cliente veía al principio, ya se va acercando, y eso solo se logra cuando los equipos interdisciplinarios empiezan a trabajar entre ellos, empiezan a conversar sus ideas, descubren nuevas ideas conversando con los demás y pueden lograr eso. Y en el primer entregable del sprint, digamos, lanzan esto, que si bien es cierto, no es el producto terminado, pero ya es valor, ya el cliente sabe por dónde vamos. Pues se pasa al segundo entregable y ya con algunas ideas de lo que fue la primera etapa, de la primera vuelta, se llega a algo parecido a lo que el cliente quiere. Si bien es cierto, no es lo que él espera, pero ya se da un acercamiento
para llegar a la etapa final, donde lo que estaba en la mente de una sola persona se convierte en un producto palpable para un cliente. Para lograr esto se ocupan de constantes reuniones, se ocupan de constantes conversaciones de todo el equipo, de que constantemente se estén hablando, se estén seteando las expectativas y hacia dónde se va. Y lo más importante de esto es el cambio, que más en el área de software, donde todo cambia tan rápido, y en los negocios todo cambia tan rápido, nos damos cuenta que lo más importante es el cambio, que el cambio es constante, que el cambio es continuo, que el cambio es inevitable, y que aunque nosotros como desarrolladores, como diseñadores, queramos que nunca nada cambie, todo va a cambiar, y la única constante que va a haber dentro del proceso es el cambio. No sé, me gustaría como que alguno conversara, como me comentara alguna anécdota o algo así donde haya visto esto, que tal vez un proyecto al principio parecía súper claro y todo estaba súper, no sé, puesto como en escena, y que en 3 semanas todo haya cambiado y ya incluso las proyecciones hayan cambiado. No sé si les ha pasado, si en algunas etapas les ha pasado. Pues es algo que comúnmente pasa en todo, y que bajo esta premisa no podemos seguir administrando los proyectos y no podemos seguir administrando la manera de trabajar en procesos, sin estructuras que no nos permiten cambiar constantemente, cambiar la manera en que vamos a hacer las cosas, cambiar las reglas del negocio, porque sabemos que es lo único que es constante y es lo único que le va a dar realmente valor a las personas y a los clientes principalmente. Como les decía, este es un libro muy enfocado en el área de diseño, y como la hice la pregunta, a mí qué me importa como diseñador, o a mí qué me importa como programador, todo esto tan lindo de que cambios, de que hablemos, de setear equipos, o sea, al final, ¿qué es lo que a mí como profesional me debe importar? Y vienen varias cosas. El verdadero valor se crea en software, en experiencias de entrega de software que están centradas en el cliente, usables, ¿cómo se llama? Engaging, se me fue la palabra ahorita, y deseables. Y eso es algo súper importante, cómo lo que vamos a crear sea enfocado en el cliente y sea centrado en lo que el cliente quiere. No sé si alguno ha escuchado hablar de un tema llamado Customer Development en algunas áreas. ¿Ha escuchado un poco? ¿Alguno ha escuchado de cómo ya el desarrollo de productos cambia conforme la expectativa del usuario? Lo que habla Customer Development principalmente, me voy a poner aquí, es cómo creamos productos que no solamente sean usables, sino que sean 100% enfocados en el cliente. Les comentaba yo a ellos en la reunión que tuvimos, en el almuerzo que tuvimos hace unos días, por ejemplo, lo que está pasando con las nuevas aplicaciones que salen en el mercado, por ejemplo Instagram. No sé si alguno ha tenido oportunidad de usar Instagram. Instagram es súper sencillo, es una aplicación para tomar fotos, aplicarle un filtro y subirlo a internet, punto. Y se dieron cuenta ellos cuando desarrollaron ese producto que cómo crear no solamente la idea de negocio, que era compartir fotos con mis amigos de una manera tal vez más rápida, sino de cómo centrar todo este diseño en el cliente. Si alguno sabe Instagram se da cuenta que apenas entro, veo las fotos de mis amigos, y si quiero tomar una foto, nada más le doy a tomar una foto y tomo la foto, le aplico un filtro y la subo. Es sumamente usable, y por eso tal vez ha creado tantísimo engagement con los usuarios, porque está haciendo lo que el usuario espera hacer, lo que el usuario espera recibir. De cierta forma es un poco trivial conversar de qué es lo que el cliente quiere si no ponemos un ejemplo como en escena, pero no es hasta el momento en que empecemos a crear eso que nos vamos a dar cuenta. Les voy a hablar por ejemplo de un proyecto en el que yo trabajé con esta parte del verdadero valor. Nosotros teníamos la idea de crear una aplicación que era para las rutas de transporte público acá en Costa Rica. Era como un proyecto que está fuera del trabajo, que estaba trabajando, y empezamos a ver pues cómo creíamos que se debía hacer eso,
cómo se quería hacer el proyecto. Entonces yo me imaginaba así como un mapa donde tocaba los puntos y me llevaba por el camino y me decía las rutas y todo. Y ya en mi mente estaba súper claro el proyecto y qué era lo que iba a hacer. Cuando se acerca uno con un cliente, con un posible comprador de la aplicación y le dice, le muestra el diseño, lo que se está haciendo, él le va a decir, no, mira, es que eso no me está pasando, eso, lo que usted está diciendo no está acorde a mis necesidades, lo que usted quiere hacer así de esta forma no se complementa con lo que yo quiero ver, en vez de que me muestres todo el mapa, que yo ni siquiera con la escuela entendía mucho los mapas y cuando me los daban para ir a una ciudad no los entendía, entonces yo no quiero ver una aplicación más mapas, yo quiero que tal vez que el mapa me muestre un pedacito nada más, pero que me muestre información. Entonces ya cambia la manera de desarrollar y ya lo que estoy creando no solamente es una opción que es buena, sino que es basada en el cliente y que es usable. Y eso es lo que se espera con esto, con los equipos interdisciplinarios. También me pasó en otro proyecto, en una actividad, en un evento que se llama Startup Weekend, no sé si alguno lo ha escuchado, es un evento internacional. Estábamos creando una aplicación para imprimir desde cualquier parte del mundo a cualquier impresoras en internet, algo así. Y yo veía el proyecto como un poco como business development o como desarrollador de una manera, y hablaba con mi amigo que era diseñador gráfico, solamente diseñador gráfico, y él tenía una idea diferente del proyecto. Y cuando hablaba con el amigo de que era diseñador, él solo veía eslogans y logos y colores y todo, y yo veía, no sé, requerimientos y cosas que el cliente quería, y hablaba con alguien de negocios y decía, es que yo no veo la plata ahí. Entonces, todos, al tener diversas maneras de pensar, vamos a crear un valor distinto, y es la sinergia lo que crea los proyectos realmente interesantes. En esto y en la parte de diseño no hay una fase llamada diseño en el desarrollo ágil. Sí es cierto, hay diseñador, el diseñador tiene que estar en todo el proceso, en todos los sprints, en todo lo que se haga, en todo lo que se vaya a hacer en el equipo. Y lo más importante es la integración y la colaboración que va a haber entre los equipos, que no solamente yo como desarrollador puedo ver las cosas de una manera, sino que cuando hablo con vos me puedas decir cómo lo ves tú y cómo entre los dos podemos crear algo superior a lo que uno solamente pensaba. El diseño se hace a través de todo el proceso y es algo que debemos tener en cuenta en cada sprint. No sé si están relacionados con el término sprint. Cada sprint de 2 semanas debe estar siempre el diseñador acompañándonos en todo y haciendo preguntas como ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y todo esto para empezar a crear estos productos que sean 100% enfocados en el cliente. Lo que pasa es que cuando nosotros en el desarrollo en cascada, al ser los tiempos tan largos, a nosotros se nos olvida el cliente y empezamos a trabajar mecánicamente y no nos dejamos de preguntar que por qué se va a hacer eso así, que cómo se va a hacer eso así, y solamente trabajamos en lo que estamos haciendo y que durante todo el proceso se cree y se entregue y se refine y se vuelva a hacer y se vuelva a evolucionar y se vuelva a crear, que es lo más importante, que al generar valor durante cada etapa del proceso, la siguiente vez, la siguiente etapa, el siguiente sprint, se va a generar, se va a evolucionar ese valor. Y como lo veíamos con el ejemplo de la Mona Lisa, tal vez el primer entregable no es lo que el cliente espera, tal vez el primer entregable incluso no sea ni siquiera las primeras figuras, sino tal vez sea solo la cara de la Mona Lisa o la silueta de la cara, pero lo que se quiere es que ese valor que se está creando se empiece a evolucionar, que veamos cómo lo logramos, que siga evolucionando a través de todo el proceso y no solamente en una etapa. La ecuación de la experiencia del usuario, de la experiencia de diseño, está dada por 3 variables. Vemos un problema o una necesidad, un problema de negocio o una oportunidad. Existe una necesidad del cliente y un contexto, y existe tecnología, plataforma tecnológica y un ambiente para crearlo. Y así es como creamos la experiencia y el diseño basado en la experiencia. La siguiente parte
es seteando la escena y es hablar de ciertas cosas que nos van a ayudar a todo esto que ya hemos hablado muy bonito de ágil, cómo lo logramos hacer una realidad, cómo se descompone. Yo leía un día cuando hablaban de ágil, que ágil es muy fácil de enseñar, porque en realidad es muy fácil de enseñar. Lo que es muy difícil es de aplicar, porque para lograr realizar la aplicación de ágil quiere decir que hay que cambiar la manera de pensar de muchas personas, porque se pueden trabajar con equipos de personas de que tengan tal vez un año de experiencia laboral a gente que tenga 8, 9, 10 años de experiencia laboral, que va a venir toda la vida trabajando de una manera y que cambiarlo va a ser lo que es realmente difícil, y es lo que es realmente difícil hacer. Y hay muchas cosas que están enfocados en este setear la escena. Las primeras que quiero conversar es la parte de Lean Startup. No sé si han escuchado hablar sobre Lean Startup. ¿Alguno? No sé, ¿no? Lean Startup es una filosofía. En realidad Lean es una filosofía que lleva varios años, y la empezó Toyota hace algunos años, no recuerdo la cantidad. Y lo que pretende Lean Startup, o Lean más bien, es eliminar la basura de los proyectos, como eliminar todo aquello que no nos dé valor. Llámese reuniones, incluso llámese algunas documentaciones, llámese documentación excesiva, llámese calidad excesiva, un día optimización excesiva, en el sentido que yo un día leía que la optimización es la raíz de todos los males, decía una frase muy famosa, y es porque a veces se optimiza tanto que nunca se genera valor. Y no es hacer las cosas a la chambonada, como dicen, sino que se trata de optimizar tanto la manera en que queremos hacerlo, que al final nunca se hace nada, y se va conversando y que cómo tenemos que hacerlo, y a veces pasan reuniones de semanas donde en realidad nunca se genera ningún valor. Lo que pretende Lean como tal es eliminar la basura y que todos los procesos que hagamos, que todas las acciones que hagamos generen valor. Enfocado en Lean Startup, es una filosofía que ahorita está con un pegue mundial increíblemente grande. Es enfocada en startups. No sé si saben qué es una startup o han escuchado el término de startup. No sé si lo han escuchado. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Startup es un negocio, principalmente por hablarlo de negocios en ese sentido, donde donde se genera en un ambiente sumamente incierto, donde son nuevos proyectos que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que van a generar, en el sentido de que no se sabe cuáles son los clientes, cuáles son los posibles proveedores. Es algo que es innovador, pero al ser innovador no se sabe si es muy incierto. Lo más importante es que es muy incierto en el ambiente en el que está. Muchas empresas actualmente están empezando proyectos hablamos de, por ejemplo, de Silicon Valley, en Singapur, Chile, India, Brasil, donde hay un auge muy fuerte en la generación de startups. Por ejemplo, Dropbox es una startup. Dropbox fue una gente que quisieron hacer un proyecto de almacenamiento en la nube y empezaron, no sabían quiénes realmente iban a ser los clientes, no sabían quiénes realmente le iban a pagar por eso que estaban haciendo, y empezó como una startup. Bajo esta línea de Lean Startup, y Lean Startup da ciertas líneas de trabajo, maneras de trabajo, empezaron a surgir. Instagram es otra startup, Twitter es otra startup. Son empresas que no fueron no es como la zapatería de la vuelta de la esquina, que usted sabe que la gente le va a comprar zapatos. Cuando usted va a crear una empresa, no es lo mismo ponerte una zapatería o una carnicería o una pulpería o un supermercado a ponerte no sé, a que tal vez inventó un mecanismo para que las personas diabéticas controlen su diabetes desde la aplicación móvil, digamos, que es algo sumamente incierto. No vas a saber si te lo van a comprar, no vas a saber a cómo llegar. Y principalmente lo que habla Lean Startup, y el concepto más importante es el concepto de MVP, que es el producto mínimo viable, que es, poniéndolo por ejemplo en la Mona Lisa, es la primera figura de la Mona Lisa donde era un mínimo lo que existía. No sé si ustedes recuerdan cómo era Facebook hace 3 años, por poner un ejemplo, y cómo es Facebook hoy, todos los cambios que han tenido, porque lo que ellos empezaron fue con un
mínimo producto viable con mínimas características que el usuario pueda necesitar y fueran evolucionando. Igual Dropbox, igual SkyDrive, que cuando empezaron eran pues simplemente almacenamientos, luego le agregaron almacenamiento y edición de documentos, después le agregaron más cosas, pero al principio lo que va a guiar los proyectos es el mínimo producto viable. Y estas cosas de ágil es vacilón, pero cuesta más que se enfoquen en las empresas grandes y es más fácil que se enfoquen en las empresas pequeñas, porque cuando uno está trabajando en proyectos digamos, por ejemplo, de uno o está emprendiendo algunas cosas, uno no tiene el dinero, por ejemplo, ni el tiempo que tiene una empresa o que se tiene un trabajo. Entonces uno tiene que empezar a ver la manera en que recorta los costos, en que trabaja de manera más eficiente y que le genere mayor valor. Y lo que uno va a buscar cuando uno tiene una idea es que esa idea le genere valor lo más antes posible. Entonces la parte de Customer Development, Lean Startup es una mezcla entre Customer Development, entre crear a los clientes y cómo voy a llegar a esos clientes, y el desarrollo ágil. Entonces, cómo voy a desarrollar sus productos. Otra de las cosas que vamos a hablar de las importantes en la cena es cuál es la función del diseñador en los equipos de trabajo ágiles. Y el diseñador, el principal funcionalidad que va a tener es crear la visión del diseño, o sea, y conducir ese diseño esa experiencia a través de todo el proceso. Dice que para que el cliente siempre esté engaged, con el producto, el servicio y todo el sistema. El diseñador siempre va a ser el que va a tener que estar sentado a la par de todos los miembros del equipo, decir ¿por qué está haciendo eso así? Si eso no va enfocado en lo que el cliente espera. Le va a decir el desarrollador ¿por qué está haciendo las cosas así? Si eso no es lo que se espera del producto, y se va a perder la manera en el que el cliente espera esa experiencia. Va a ser el que siempre va a guiar eso, y lo va a guiar delante del cliente, lo va a guiar delante de los administradores del proyecto, y lo va a guiar delante de los desarrolladores y las demás personas que estén llevando el proyecto. Esa es la principal función de él. Y vamos a ver enfrente de quién se va a poner el diseñador, y son los miembros de los equipos ágiles. Se tiene un Product Owner. El Product Owner va a ser la persona que es dueña del producto, por lo general es el cliente. Es el que va a decir qué es lo que quiere hacer, va a ser el que va a definir el Product Backlog. No sé si han escuchado qué es un Product Backlog, pero va a decir qué son los requerimientos, lo que se espera al final del proyecto. Va a ser el que va a guiar los cambios, va a ser el que va a guiar el camino del producto, y va a ser el encargado de que si al final el producto sale mal, va a ser por culpa de él, porque es una persona que va a estar siempre a través de todo el proceso. En este caso, acá está el Experience Designer, que va a ser el encargado, como les decía, de guiar la experiencia de la aplicación y del sistema o del proceso, lo que se vaya a hacer durante todo el proceso. Por aquí está el desarrollador web, el desarrollador visual, el analista del negocio, el analista de calidad y el project manager. Y vemos que aquí va a haber relaciones interdisciplinares entre todos los miembros. Vemos que aquí incluso el encargado de realizar la calidad del proyecto va a tener que codearse con el project manager, con los desarrolladores, hasta con los analistas de sistema. Y por ende el analista se va a tener que enfrentar con el product owner. Entonces van a tener toda esa esa integración entre ellos. Vemos que el desarrollador va a tener que estar tanto con project manager, con analistas de negocio, con el product owner, con el experience, con el front-end developer, y el experience design va a estar siempre rodeado con el diseñador visual y con el desarrollador de front-end. Y eso lo que va a generar es eso, que si aquí hay un malentendido de algo que el product owner desea, él no va a tener que esperar a preguntarle al project manager para que el project manager le pregunte al otro project manager del otro lado para que el otro le pregunte al dueño del producto, sino que el desarrollador directamente se puede comunicar con el product owner para buscar cómo se generan nuevos productos. Igual el experience design, la idea es que él siempre esté, y eso es muy importante aquí, con la parte del desarrollo, la parte tecnológica,
siempre va a tener que estar con el desarrollador para acompañarlo en el desarrollo de las cosas que vayan a ser nuevas, con el product owner para saber qué es lo que el cliente está esperando, y con el analista del negocio para que él siempre sabe que le diga cómo está el proyecto y cómo se está manejando el proyecto, y nunca se aparte de ese tiempo, de ese scope, de ese budget que se tiene en el proyecto, sino que sea quien pueda guiar todo el negocio a que lo que se esté haciendo y se esté entregando vaya acorde a lo que el product owner está esperando. También se encarga de acompañar al diseñador visual, y principalmente ese es como el equipo que se espera un equipo de Scrum. En esto también está el Scrum Master. El Scrum Master va a ser el encargado de encargarse de que todo esté funcionando como debiera, y que el Scrum Master sea el encargado de determinar que si el front-end developer y el developer hay alguna falla de comunicación, prepararlas, y va a ser el encargado de preparar todas esas fallas y ser el facilitador entre todos los procesos de negocio y de desarrollo del producto. Otras herramientas es el ambiente, y son dos cosas muy importantes: Collocation, Communication. ¿Dónde están los equipos organizados y cómo se van a comunicar? En Scrum se espera, y en desarrollo ágil se espera que todo el equipo de desarrollo o del proyecto, no desarrollo de software, sino todo el equipo de desarrollo del proyecto, esté en una misma oficina, en el sentido de que, por ejemplo, que sea una oficina como esta, y que acá están los desarrolladores, y que aquí hay un diseñador, y que aquí está el product owner, y que aquí están todos, que todos de cierta forma estemos en la misma locación física. Eso es crítico para el desarrollo, para el éxito de los proyectos en Scrum. ¿Por qué? Porque va a darnos ciertos beneficios, como un feedback más corto, que en caso de que si me surge una duda le pueda nada más levantar la cabeza y decirle: hey, esta cosa, ¿cómo es? Y seguir con el proyecto, que todos estén aprendiendo mutuamente el proyecto, y que no solamente estén aprendiendo, sino que el product owner se dé cuenta hacia dónde se dirige el producto. Ojalá que todos estén sentados mucho. Es algo complicado, porque la parte de que la gente a veces no le gusta como estar reunidas todos juntos y todo, pero es que eso es lo que al final va a marcar el éxito dentro de un proyecto, porque si no se pierde la visión de hacia dónde se lleva con un proyecto de software. Cuando la locación no es posible, entonces ojalá que estén medio tiempo, una cuarta parte del tiempo juntos, que estén constantemente en mensajería instantánea, videoconferencias, herramientas colaborativas y otras cosas. Y en Scrum se habla algo que se define que es el stand-up, que es el daily meeting, que es una reunión de 15 minutos máximo de todos los días, donde todo el equipo se reúne de pie, porque es una reunión que se tiene que hacer de pie, porque si la gente se sienta ya va a perder el avance, y comenten del proyecto, de cómo está, qué hizo ayer, qué hice hoy, qué inconvenientes están pasando. Y dentro del libro se hablan de ciertos tips para desarrolladores, diseñadores y para PMs. Si a alguno le gustaría como ver esos tips o sí, me puede escribir ahí, después se los paso para darlos uno a uno. Bueno, principalmente era eso lo que queríamos conversar. La primera parte del libro es un poco en ese sentido, tal vez trivial o general, porque no... Lo que se habla es de lo que se espera al final de todo este camino, y de este camino de cambios, de este camino de nuevas maneras de trabajar. No sé si alguno tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, que algo que no entendió, o que le gustaría que se le aclarara.